mitocondria, de otras organelas, pero eso no vemos, solo esos dos cambios. El hinchazón celular, dijimos, que dice ahí que es difícil de ver por el microscopio óptico, pero en las láminas que yo le mostré sí se ve ese hinchazón celular. Hay un aumento de turgencia, de palidez cuando es una totalidad ese órgano, y recuerden que es reversible. Como vemos el otro cambio, que es el cambio graso, las vacuolas lipídicas, ¿verdad? Recuerden que es lo más fácil de ver, ¿verdad? Son unas gotitas blancas que es lípido, donde vemos principalmente en las células, en los órganos que participan en el metabolismo graso, que ahí tenemos los hepatocitos, los cardiomiocitos, puede ser músculo esquelético también, pero donde no hay grasa, entonces podemos encontrar ese cambio graso, y también es reversible. Ahí está lo que vemos en el microscopio óptico y electrónico, ¿verdad? Un dibujo, ahí está. Entonces, en la letra A tenemos los túbulos renales normales. Entonces, esa imagen nos va a evocar. En la imagen B tenemos lo que es la lesión reversible. Puede salir, por ejemplo, esta imagen y pregunta a qué tipo de lesión corresponde. Ustedes marcan ahí. Va a salir, o por ejemplo, a qué corresponde la imagen. Puede salir alguna adaptación, puede salir hipertrofia, hiperplasia, para confundirles, y después sale lesión reversible y lesión irreversible. ¿Qué es lo que ustedes marcan? Una lesión reversible. ¿Por qué es una lesión reversible? Porque nosotros lo único que vemos ahí es el hinchazón celular. Entonces, se ve en esta célula, se ve por aquí, se ve por las células aquí abajo. Entonces, yo les había dicho que están un poquito más eosinóficas, pero no vamos a tener en cuenta eso. Vamos a tener aquí solo en cuenta el hinchazón celular. Después tenemos estas dos imágenes. Les pregunto en el examen, algunas veces sale esto y le pongo tres opciones incorrectas y es de generación, nomás le pongo. Y ahí se olvidan que las tres palabras que tenemos aquí, de generación, cambio brazo y esteatosis, son lo mismo. Entonces, ¿qué es la presencia de vacuolas lipídicas en el órgano? Es una lesión reversible, ¿verdad? Si nuestro paciente, por ejemplo, consume mucha grasa, ahí tenemos la imagen del hígado, ¿verdad? Muchos hepatocitos, y aquí tenemos la triada portal. Entonces, este paciente consume mucho grasa, mucho churrasco, eso se va a acumular en su hígado, ¿verdad? Si ese paciente se va junto a ustedes, consulta, ustedes le pasan una medicación, le dicen que haga dieta, entonces ese hígado va a volver a estar normal. Por eso recuerden que es reversible, acumulación de lípidos de tipo de triglicéridos en forma de vacuolas citoplasmáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que ese lípido se va y se acumula dentro del citoplasma. Entonces, puede salir este imagen con las tres opciones. Por ejemplo, sale A, degeneración; B, sale cambio brazo; C, sale esteatosis. ¿Cuál ustedes van a marcar? Van a buscar la letra D. Tienen que decir todas son correctas. Si ustedes marcan la letra A o la letra B, no está correcto. ¿Por qué no está correcto? Porque la letra C, la letra A también están correctas. Entonces tienen que buscar todas son correctas. ¿Bien?
yo exploto ese globo y si había papel, por ejemplo, dentro, ¿qué va a pasar con ese papel? Sale todo afuera, extravasa. Lo mismo pasa con nuestra célula necrótica. Es como justamente empieza el mecanismo de la necrosis, empieza en la membrana plasmática. Se rompe esa membrana plasmática y todo su contenido sale afuera. Mi célula queda vacía. Entonces así yo puedo diferenciar de una lesión reversible. Porque yo voy a mirar en el microscopio y va a estar así, sin núcleo. ¿Qué es lo que va a extravasar? Núcleo y las organelas. ¿No? O lesión irreversible. Entonces van a agarrar también la imagen B, ¿verdad? El gallo gordo, obviamente, para poner, si no se fijan hasta en eso, porque la imagen A, B, C. Entonces hasta en eso se fijan. Entonces yo corto acá y ahí pongo en el examen, porque ahí no se van a agarrar la letra A para ver los formatos del estudio renal, la letra B es la lesión reversible y la letra C que es la lesión irreversible. Viste que en el libro de ustedes, que me imagino que ustedes ya miraron y ya estudiaron todo, hay esta imagen, ¿verdad? La parte donde empieza a explicar lesión reversible y irreversible. Entonces primero empieza con reversible y arriba hay un cuadrito así y hay tres imágenes, la letra A, la letra B y la letra C. En la imagen A dice túbulo renal normal. ¿Qué es eso? En la letra B dice hinchazón celular, que es esta célula que vimos aquí, lesión reversible. En la letra C es esta, dice células necróticas, lesión irreversible. ¿Ven? Entonces esas dos cosas es lo que se puede preguntar de acá. Lesión reversible o irreversible, o si son células necróticas o simplemente hay un hinchazón celular. ¿Ven? Entonces ahí nos fijamos la pérdida de los núcleos, la fragmentación de las células y están más eosinófilas. Aquí, por ejemplo, todas las células están más eosinófilas. Sí, por un infarto. Sí, por un infarto. Entonces, coagulativo. Ah, buena pregunta para el examen, sin preguntarle bien. No le voy a preguntar. Próximo semestre le voy a hacer esa pregunta. Bueno. Porque después están los patrones de necrosis. Él preguntó cuál se encajaría. Entonces, en un infarto, pero entonces sería una necrosis de tipo coagulativo. Bueno, entonces vemos una eosinofilia, vemos más rosada esa célula, ¿verdad? Entonces aquí no da para comparar porque todas están bien eosinófilas. Aquí hay unas células todavía que están entrando en necrosis porque vemos que están saliendo ese núcleo. Después están los patrones de necrosis. Hay algo que no les dije en la primera clase, que siempre después me preguntan y me confunden. Los patrones de necrosis tisular, cada uno puede ocurrir en cualquier órgano, ¿verdad? Por ejemplo, necrosis coagulativa es por qué, es por un infarto, ¿verdad? El infarto puede ocurrir en qué órganos, cualquier órgano que está vascularizado, ¿verdad? Ahora puede ocurrir entonces este tipo de necrosis en cualquier órgano, excepto en el encéfalo, les había dicho yo en la clase, porque tiene su propio tipo de necrosis, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque todo lo que nosotros vemos, todos los ejemplos de patrones de necrosis pueden pasar, pueden ocurrir en todos los órganos.
sería una fúngica o viral. Para nuestro ejemplo es luego el encéfalo y vemos como una zona, se dice lo que parece que es semicómodo, dice que es lo que nosotros vemos aquí, pus, ¿verdad? Mucha pus por esa inflamación, por esa infección que hubo por esos microorganismos. Entonces, una necrosis de tipo linfohematoma. Doutora, quando falar questão de nomear, a gente tem que nomear ela inteira assim também, por exemplo, necrose purgativa é uma Sim. massa encefálica, ou somente necrose purgativa. Y puede salir de qué órgano, tiene que saber de qué órgano es. Pero como le dije, va a salir ahí. Ustedes van a marcar más. No que ustedes van a escribir masa encefálica. Sí. 10 preguntas para marcar. No se preocupen si no van a saber escribir coagulativa o gaseosa, pero si tienen que saber identificar el tipo y el orden, eso sí. Después tenemos la necrosis gaseosa. Siempre tomo A, gaseosa B, gaseosa. Y marca todito, gaseosa. Entonces, con C, ¿por qué con C? Porque gaseoso significa que es similar al queso, que le parece al queso, dijo el patólogo que describió. Entonces, miramos aquí y es una zona blanquecina, amarillenta, que es friable, que se deshace todo, les dije yo, ¿verdad? Como la gelatina. Entonces, si nosotros metemos el dedo acá o acá, va a entrar todo esto. No confundan, a pesar que no suelo luego preguntar, pero hay docentes que sí preguntan
Ainda respondi? Assim, apoptose de hepatocitos. Sí, Ou somente apoptose. y puede ser que salga apoptosis de hepatocitos. Ah, cierto, me preguntaron. Cierto, me preguntaron. Bueno, entonces, si quieren salir ya a su receso, 10 minutitos, no es 20 ni 30. 10 minutitos después vuelven porque ahí sí É les porque voy 10 a minutos não preguntar. dá pra gente fazer nada. 10 minutos é só assim. Daqui até lá já dá 10 minutos. Qualquer coisa também dá pra nós ir embora, doutora, comer em casa.